lo pongo a grabar. Ahí se enteraron. Yo no sé si hay alguno que esté en la sala en este momento que tenga la capacidad de abrir una sala más grande. Yo no tengo, me pasaron este código de la facultad y no tengo más. Lamento, pero bueno. Ahí la puse a grabar por las dudas. Si le podés avisar al resto, lamento, es lo que me dieron. Listo, gracias, Ah, disculpe. ahí dice Enzo que ya pudo entrar. Bueno, bueno, bien. Los precios son una limitación que vamos a tener a la hora de ir a plasmar esta necesidad en una forma, bajo la forma de la compra de alguna cosa, ¿no? La otra cosa que va a tener en cuenta el consumidor es el ingreso, ¿eh? Hay un límite ahí. Claramente vos no podés gastar más que el ingreso que tenés que tener, que tenés, perdón. Y entonces, de alguna manera, el consumidor debería arreglárselas para distribuir su ingreso en la compra de bienes que le permitan satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se va a distribuir ese ingreso? Bueno, vamos a suponer que las personas van a también tener en cuenta, esperen, me fui hasta el final, discúlpenme, ahí vuelvo. Además del ingreso, la riqueza, que podría derivarse como ingreso acumulado, es decir, vos, ingreso de periodos anteriores que acumulaste y no gastaste, también de alguna manera lo tenés disponible. Entonces, en función de la riqueza y del ingreso que un consumidor tenga, verá los precios de los bienes, ponderará sus necesidades y distribuirá el ingreso de la mejor manera que pueda. Y la mejor manera que pueda es tratar de satisfacer sus necesidades al máximo posible. Vamos a tener que suponer, ya estoy Lucas, vamos a tener que suponer que los individuos de alguna manera se comportan racionalmente, porque en realidad más de una vez vemos que alguno toma una decisión de consumo que a nosotros nos parece medio alocada, pero bueno, es su decisión. Y, y tiene que ver con la decisión que él toma. Entonces parece que podría haber en algún momento comportamientos poco racionales. Digo, te invitan a una cena, no sabes mucho de vinos, pero tenés que llevar algo. Entonces elegís lo más caro que puedas pagar, pensando que eso es lo mejor. Y tal vez no es una decisión muy racional que digamos. Bueno, a veces te regalan algo que después averiguás cuánto cuesta y te das cuenta que no estabas dispuesto a comprar eso por el precio elevado que tiene. Sin embargo, no estás dispuesto a venderlo aunque te paguen algo más que el precio que tiene en el mercado. Esos sesgos cognitivos que parece que van en contra de la racionalidad, un poco lo vamos a dejar de lado porque vamos a tener que armar un modelo que nos permita hacer algún pronóstico más o menos válido, y para eso vamos a suponer que las personas se comportan de alguna manera racional. Y esa manera racional es, desde el lado del consumo, pensar que el consumidor va a distribuir su ingreso entre los distintos bienes a los que puede acceder o desea acceder, de tal manera que alcance el mayor grado posible de satisfacción de las necesidades. ¿Sí? Nacho, Lucas, estaban levantando la mano, díganme. Sí, Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿cómo No, estás? te quería preguntar que usted dijo que la riqueza era como la acumulación de un ingreso. ¿Podría Sí, decirse que sería sí. un stock, o sería una variable de stock? La riqueza es una variable de stock, el ingreso es una variable de flujo. Ah, Perfecto. está bien. Vos, con el flujo de ingreso, le restás el flujo de egresos, lo que te sobró es lo que no gastaste, y eso que no gastaste lo vas acumulando en un stock que es la riqueza. Bien, es así. Nacho, Tenía esa misma pregunta y también me había surgido otra, que suponiendo una persona tiene como ingresos 100, no sí, importa la unidad monetaria, ¿no? Y sí, te importa. entre todas sus necesidades son 80, supongamos. Sí, Una decisión racional sería gastar 20, que son los que quedan, sí, en ocio o acumularlo, pero no podés gastar, digamos, 600 cuando nada más te quedan 20. bueno.
Varios Eso sería temas. algo irracional. No, esperá, varios temas. Primero, una aclaración. No hay inflación en la microeconomía. Cuando estoy diciendo un precio aumenta, aumenta porque se volvió más caro en relación con el resto. ¿Sí? No es que aumentaron todos por la inflación. Primera cosa. ¿Está bien? La segunda cosa que me decías, bueno, ¿qué pasa si alguien con un ingreso de 100 tiene necesidades por 80? Bueno, si esos 20 no los gasta, eso estaría queriendo decir que no hay ninguna necesidad a cubrir que valga para ese consumidor más de 20. ¿Se entiende, no? Porque si hubiera algo que para él vale 25, se gastaría los 20, al menos para cubrir una parte. ¿Está bien? La tercera cosa que hablaste es que por ahí esos 20 se los podría gastar en ocio. Bueno, el ocio también es un bien, una necesidad. ¿Está bien? El ocio es un bien que satisface una necesidad. Por ejemplo, calculo que vos pensaste en ocio, digo, bueno, tomó vacaciones, fue al cine, se tomó un café en un bar, ¿está bien? Bueno, eso también son bienes que satisfacen necesidades. ¿Va bien? Y Sí, sí, finalmente, perfecto. cuando dijiste, bueno, esa persona que tiene un flujo de 100 no podría gastar 600 porque sería irracional. Bueno, hay otros modelos que te explican el consumo intertemporal. Entonces, una persona que va a seguir teniendo ingresos, bien podría adelantar su consumo tomando un préstamo en función de una determinada tasa de interés, en función de lo que va a ganar mañana. ¿Bien? ¿Tá? Eso Sí, sí, explicaría perfecto, perfecto, muchas por qué gracias. cuando, por ejemplo, cuando las tasas de interés bajan, la gente tiende a comprar más. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? ¿Tiene más plata hoy? No, pero la plata de mañana vale más hoy porque la tasa de interés es más baja. ¿Ok? Eso sin perder la racionalidad. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, muchísimas gracias. Por favor. Por supuesto que el modelo que vamos a ver es bastante menos sofisticado que todas estas variantes. Tienen toda una vida, si les interesa la economía, para dedicarse a eso. Pero bueno, ustedes están estudiando abogacía, otra cosa. Bien, entonces, en función de esto, de pensar que las necesidades son satisfechas con bienes, diremos que el grado de satisfacción que alcanza una necesidad al consumir un bien, le vamos a llamar utilidad. Algo es más útil cuando puede satisfacer una necesidad más intensa. Digo, una botella de agua mineral es más útil cuando salí del gimnasio que antes de entrar. ¿Se entiende por qué, no? ¿Sí? Eso en función de que la necesidad se vuelve más intensa. Entonces la misma botella de agua satisface mejor la necesidad, satisface una necesidad más intensa y por lo tanto es más útil. También te podría pasar que decís, bueno, tengo para elegir una botella con agua o una botella con Gatorade o algo similar. Y entonces, ¿qué es más útil para saciar la sed? El Gatorade, aparentemente, ¿no? Eso nos vende el marketing. Y entonces estoy dispuesto a pagar un precio más alto por el Gatorade porque satisface mejor la necesidad que tengo. ¿Está bien? Bueno, y así las personas tendrían la capacidad de armar en su cabeza un orden de prelación de aquellas cosas que necesitan comprar para satisfacer sus necesidades, y ahí entra el valor subjetivo. Es decir, lo que vos por ahí considerás más útil, para mí es menos útil, y viceversa, y entonces vos estarás dispuesto a gastar más en aquello que considerás más útil que yo, que lo que estoy dispuesto a entregar yo. ¿Está bien? ¿Sí? Acá hay un intercambio de dinero o ingreso, que me costó un esfuerzo conseguirlo, por bienes. ¿A dónde voy a atender primero? Bueno, aquello que sea más necesario y por lo tanto más útil, y por lo tanto estoy dispuesto a pagar un precio más alto en dinero. En los orígenes de la economía, cuando se llamaba todavía filosofía moral, Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx estaban preocupados por el valor, qué es lo que determinaba el valor de los bienes, y ensayaron algunas teorías que presentaban la idea de que el valor de un bien dependía del esfuerzo necesario para conseguirlo. Por eso un poco se dejó de lado después, cuando aparece la teoría subjetiva del valor, que dice o sostiene que las cosas valen en función de la apreciación subjetiva que un sujeto tiene, porque el bien o el servicio tiene la capacidad de satisfacer necesidades. Cuanto más intensa una necesidad, o cuanto mejor calidad tiene un bien o un servicio para satisfacer esa necesidad, entonces es más útil y estamos dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero por ese bien, un precio más alto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces,
las cantidades que los consumidores desean adquirir de un bien determinado. Por ejemplo, estoy hablando de la demanda mía de viromes, como esta que está acá. ¿Sí? En la microeconomía vemos esto así. O sea, la demanda del profesor de viromes o la demanda de viromes del mercado, que estaría formada por las demandas de cada uno de nosotros, en su momento, tienen en cuenta las preferencias del consumidor, su renta o ingreso, los precios de los demás bienes, porque puedo comprar esta virome o puedo comprar esta otra, que es un poquito más barata, o también puedo comprar un lápiz. Total, todos sirven para elegir, para escribir, perdón. Miren, este incluso está mordido en la punta y tiene el nombre de mi hija. Bueno, entonces decido qué es mejor para mí, ¿no? Y qué es mejor para mí y cuántas lapiceras voy a demandar tiene también en cuenta el precio de la otra lapicera y el lápiz, que son productos que pueden sustituir a la virome. Y, por supuesto, el precio del propio bien. ¿Cuánto sale la virome? ¿La puedo comprar? ¿No la puedo comprar? El precio de la virome es más alto que el que yo estaba dispuesto a pagar y que por lo tanto reflejaba la utilidad que representa para mí. Si es más alto, no la compro. Busco un sustituto. Si es más bajo, por ahí compro más. Necesitaba una, pero como está barato, compro dos. ¿Viste cuando vas al supermercado y dicen segundo al 50%? Bueno, están aprovechándose de que en la cabeza vos tenés que necesitas un paquete de yerba, no dos. Pero como el segundo es más barato, y por lo tanto estabas dispuesto a pagar menos, por eso te llevas los dos. Seguramente lo que hacen es cobrarte más caro el primero, pero eso no se lo digan a nadie. Eso lo saben ustedes ahora, nada más. Por esas son las cosas que se tienen en cuenta a la hora de la demanda, y también tenemos que considerar que la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales de cada uno de los consumidores que están en ese mercado. ¿Cuántas viromes estamos dispuestos a comprar a determinado precio? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno. Déjalo un ratito para copiarlo, profe. No te escucho, perdón. Decime. Puede dejar un segundo para terminar de copiarlo. Sí, dale. Igual no se compliquen mucho por copiar esto, que están todos los libros, que deben leer, deben. Bueno, lo que estamos haciendo es construyendo un modelo que intenta describir cómo se comporta un consumidor. Sigo hablando un poquito mientras tomo nota. ¿Cómo se comporta un consumidor? ¿Qué quiere decir? Decir, bueno, dos cosas. Primero, necesito describir cuál es el precio, cuál es la cantidad que estaría dispuesto a consumir un consumidor. ¿Para qué? Para distintos precios alternativos. Es decir, si esta virome vale 100 pesos, me estoy dispuesto a comprar una determinada cantidad. Si baja a 80, estaré dispuesto a comprar más. Si el precio fuera 50, compraré más todavía. ¿Se entiende lo que digo? Pero a su vez, tengo que tener en cuenta, dados los precios de los demás bienes, el ingreso que tengo y mis gustos, mis preferencias. Si las preferencias que tengo no cambian en el tiempo y deberían ser más o menos consistentes. Si la renta está determinada, es decir, gano una determinada plata y por el momento no voy a ganar más. Si los precios de los demás bienes están dados y no van a cambiar, cuanto más bajo sea el precio de la virome, mayor cantidad de viromes estoy dispuesto a comprar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cuanto más bajo sea el precio de la virome, mayor cantidad de viromes estoy dispuesto a comprar. Paréntesis. Pero a su vez representa otra cosa. ¿Qué cosa es? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por una determinada cantidad de viromes? ¿Sí? Ahora en un rato lo vamos a ver con un ejemplo. Cristian y Karina levantaron la mano. Cristian. Son una sola persona. Cristian, somos dos. Bien. Somos bueno, dale. Dale. Le quería hacer una pregunta. Yo cuando hice el ejemplo del supermercado, de Sí. la yerba llevar 2 por 1, o sea, pagar la mitad del precio el segundo. Sí. La persona que tiene esa necesidad, digamos, de comprar un paquete de yerba, dice, bueno, están los dos, la segunda me lo cobran a mitad de precio, por más que el primero te lo cobra más caro. Pero también la persona esa estipula y dice, bueno, pero de acá, con estos dos paquetes, de acá tengo para un mes más o 2 meses más, por tanto, cuando tenga que comprar de vuelta ya me va a salir mucho más caro de lo que me salió ahora 2 paquetes. O sea, Rebobino. Ahora, sacando del medio la inflación.
Esto es, si Sí, compro... sacando del medio de la inflación, Está bien, simplemente perfecto. del aumento del precio de cada cosa que va Correcto. subiendo, nada más. Ujú. Entonces, digo, bueno, si yo me compré 2 paquetes y salen 100 pesos cada uno y Ujú. me salió 150 los 2 paquetes, bueno, el mes que viene Sí, me va a salir 150 cada uno. Entonces, como correcto. que la pregunta mía es, o sea, cuando una persona va a comprar, de acuerdo a esto, la demanda, sin sacando la inflación, ningún problema con eso. Sí, sí. Cuando va a comprar a un negocio y ve esa oferta y hace ese cálculo en su mente, dice, bueno, de acá a un mes yo voy a tener 2 paquetes y voy a gastar menos en economía, digamos. Correcto. Bien, y ahora te hago un par de aclaraciones respecto de lo que vos planteas que está bien y sirve para presentar cuáles son las limitaciones del modelo que estamos explicando. La primera cosa que te voy a decir es, si vos haces ese razonamiento, no estarías teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Perdón, no estarías teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, porque si yo estoy pagando hoy algo que voy a consumir mañana, en realidad me estoy anticipando y yo debería considerar que poner la plata hoy para comprar mañana tiene un costo adicional, ¿sí? Me voy a estar absteniendo temporalmente de consumir alguna otra cosa, para ponerlo en esos términos. Y la segunda cuestión es que este modelo que vamos a considerar de demanda tiene las características que sería instantáneo, es decir, la demanda para comprar en el momento. Es decir, yo tendría que pensar que me voy a tomar los 2 paquetes de yerba de un tirón, no solo uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, bueno, al que le ¿Sí? gusta el mate se toma los 2 paquetes El en que el le gusta mismo el día. mate le da, exactamente. Es decir, te cambio el ejemplo un poquito. Mirá, decís, bueno, voy a jugar al fútbol. Terminé de jugar al fútbol, tengo sed. Una botella de agua mineral vale 100 pesos, 2 por 150, ¿no? Y te tenés que tomar Mm. las dos en el momento. Entonces decís, bueno, tengo tanta sed como para pagar 150 por 2 o con una está bien. ¿Me entendés a lo que voy? ¿Sí? Así delimitado es Sí, el modelo que eso vamos es a... lo que vemos. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el cine cuando vas a comprar el típico pochoclo, que ves que Sí, te venden uno por 50 pesos, sí, el más grande por 100, y tenés un claro. intermedio que se llama, bueno, tiene un nombre ese, que es bueno, no me La acuerdo cómo se latita. llama ahora. No, cuando tenés 3 clases de pochoclo de distintos precios, y el del Claro, medio, el señuelo. El precio claro. señuelo, el objeto señuelo, que te ponen uno a la mitad y decís, bueno, me Sí, compro el más grande y en realidad el más chico era el más que te salía menos, es algo así, claro, tal porque vez. en el grande explotaba. Bueno, eso ya es más una técnica de marketing y de jugar con tu mente, cosa que en el modelo micro no pasaría. Eso es Ah, como cuando vas al restaurante y ves la lista de vinos y tenés uno muy caro arriba, que lo que hace es tirarte el promedio para arriba, entonces inconscientemente el consumidor tiende a comprar algo que está en el medio. Ni el más barato, porque quedás medio rata, pero al subirte, ¿no? Te ponen uno de 10 lucas arriba, entonces automáticamente levantás la puntería. Eso suele pasar y tiene que ver con algunas cosas que el marketing hace con nuestra cabeza y no nos damos cuenta. ¿Eh? sí, ¿Sí? muchas gracias, Nacho, ¿querías profesor. preguntar algo? No, discúlpame, sin querer lo puse. Ah, bien, bien, listo. Dice Antonella, o sea que la demanda podría decir que refleja la cantidad de un bien que nosotros los consumidores querramos adquirir por unidad de tiempo. Claro, exactamente, por unidad de tiempo. Fíjate que dice acá, mirá, ¿ves? Por unidad de tiempo. ¿Dónde está esta? Acá. Por unidad de tiempo. Correcto. Bueno, seguimos un poquito. Formas que tenemos los economistas de presentar la idea de la demanda. Podés hacer una tabla, ¿no es cierto? Como esta. Es decir, bueno, si el precio es 2, Juan Carlos va a comprar 8 viromes. Si el precio es 4, Juan Carlos va a comprar menos viromes, 6. Si el precio es 6, Juan Carlos va a comprar 4. Y si el precio es 8, va a comprar 2. Fíjense que a medida que el precio aumenta, estamos dispuestos a comprar menos unidades. ¿Por qué? Porque más unidades implican que la necesidad de escribir o de tomar agua, que teníamos sed, la necesidad de tomar agua va bajando. Como la necesidad es menos intensa, entonces cada unidad adicional tiene menos valor, ¿sí? Y por eso compramos menos cuando el precio es más alto. O dicho de otra manera, estamos dispuestos a pagar un precio más bajo cuando la cantidad es mayor. ¿Entienden? Estoy dispuesto a pagar 6 pesos por 4 botellas de agua
y por 6 botellas estoy dispuesto a pagar solo 4 pesos. ¿Por qué? Porque la quinta y la sexta botella son menos útiles que la cuarta, la tercera, la segunda y sobre todo la primera. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, una manera de representar la función de demanda es así, con una tablita. ¿Tá? Otra cosa, perdón que miro el chat un poquito mientras. Fanny nos hace una pregunta que ahora en un rato, Fanny, te la voy a contestar. No es exactamente así como lo decís. Tiene que ver, pero no es exactamente así. Aguantame un cachito. Otra manera de presentar la ley de la demanda dice esto. Bueno, ahí vamos. Otra manera de representarla, yo no sé si viene acá, si viene acá. Ahora vuelvo a la filmina anterior. Es con un gráfico, ¿no es cierto? Este gráfico, donde pones el precio acá, arrancás de cero, a medida que te desplazás así, por este eje, el precio va subiendo, a medida que te moves hacia acá, por el eje de las X o de las abscisas, la cantidad va aumentando. Y entonces marcás los pares de puntos, si alguno recuerda algo de matemática, eso que han dejado en el pasado cuando decidieron estudiar abogacía, dibujás los pares de puntos y construís lo que se llama la curva de demanda. ¿Qué dice la curva de demanda? Este consumidor, a medida que baja el precio, está dispuesto a aumentar la cantidad que desea comprar. Y viceversa, a medida que el precio aumenta, está dispuesto a disminuir la cantidad que desea comprar. O dicho de otra manera, al comprar más cantidad, está dispuesto a pagar un precio cada vez más bajo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a algún fundamento. Nacho, te escucho. O Ahí levantaste está. por error. No, levanté bien esta vez, pero no podía prender el micrófono. Dale. Suponiendo el caso, no acá en Argentina, hace poco se dio un caso de que por un error de una máquina, el precio de la nafta había bajado muchísimo porque iba sincronizado con el cartel de afuera y habían puesto en vez de, creo que eran 2 euros, en vez de poner 2 euros era 2 céntimos de euro. Y la gente, viendo cómo en todos lados subía el precio, en un lugar en específico con este error, la gente iba a cargar y cargaba, pero miles de litros, porque cargaba el auto de él, compraban botella para cargar, compraban bidones. Eso que vendría siendo también a medida de que ahí por un error bajó el precio, pero aumentó Pero muchísimo bajó. la demanda. Se equivocó el que se equivocó, pero al equivocarse, eso disparó que aumentara la cantidad demandada. Claro. ¿Sí? Precisamente por esto, que llamamos ley de la demanda. La relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada. ¿Sí? Esto se llama ley inversa de la demanda. Cuando el precio del bien aumenta, contrario a lo que pasó acá, los consumidores disminuyen la cantidad porque pasan dos cosas. Primero, algunos dejarían de comprar ese bien y lo van a sustituir por otro. En el caso de la nafta no tenés sustituto, porque, bueno, super o especie o premium. Y además, los consumidores que siguen comprando ese mismo producto van a consumir menos cantidad porque ese bien ahora es más caro en términos de otros bienes que no cambiaron de precio. Y dos, sos más pobre porque aumentó el precio de algo que consumías. Y entonces podés comprar menos de todos los bienes. ¿Se entiende? En este caso es a la inversa. Al bajar el precio de la nafta, aunque fuera por un error, aumenta tu nivel de ingreso real y entonces compras más de esos bienes. Incluso estarías dispuesto a comprar más nafta, que se abarató, dejando de comprar otra cosa que sigue al mismo precio que antes. ¿Está bien? Esto es un poco lo que describe qué nos pasaría por la cabeza a un consumidor racional que busca distribuir su ingreso de manera de maximizar lo más posible la utilidad y que por lo tanto está dispuesto a comprar más cuando el precio es menor, dado el resto de las variables, o pagar menos por más cantidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, por supuesto. Otra manera de expresar esto, si no recuerdan esta forma de escribirlo, no se enloquezcan. Esto es una función, si ustedes recuerdan. Una variable, cantidad, en función de otras variables. Es decir, que la cantidad, el valor que va a tomar la cantidad demandada de un bien, depende del valor que tomen otras variables. ¿Qué variables? El precio de ese bien, el ingreso del consumidor, el precio de otros bienes que pueden ser sustitutos o complementarios, y los gustos de la persona que se trata. ¿Está bien? ¿Sí?
Es una forma alternativa de escribir lo que habíamos presentado en la tabla o en la curva que recién vimos. ¿Estamos Un hasta ahí? sustituto ¿Preguntas? sería, por ejemplo, comprar de la marca opuesta, en vez de Coca-Cola comprar Pepsi, por Ponele. ejemplo. ¿Eso vendría siendo un Si, sustituto? si vos considerás que son sustitutos, para mí no. Yo te digo, ¿tenés Y Coca? no, No, tengo Pepsi, entonces no te compro nada. No son claro. sustitutos, ¿sí? Asimismo, te podés encontrar con que un whisky y un café pueden ser sustitutos. ¿Sí? Este tipo desayuna con whisky a la mañana. No, me estoy pensando, salís a la noche, te sentás en un café y tenés la opción de pedir un café, pedir un whisky. ¿Pueden ser sustitutos? Claro. Depende del momento también, ¿no? Y de la ¿Y el situación café de las irlandés cosas. entonces qué es? Y el café irlandés es un producto diferente. Tenés café y tenés No, whisky profe, que mezclados, hay una teoría que se llama teoría de las características, que ya no te presenta los bienes como bienes aislados, como café y como whisky, sino las características que ellos tienen y que a veces juntos, dos bienes diferentes, te pueden dar como resultado algo que tiene una característica especial que los bienes aislados no tenían. De teoría hay para todo. ¿Está? es un Pero elipsir, diría el Coco Basile. Un elipsir. Blue Label, dijo el Coco, ¿te acordás? Blue Label. Qué genio. Sí. Bueno, tiene razón. Bueno, a ver qué dice el chat. ¿Es subjetivo que algo sea sustituto? Claro, sí. Como es subjetivo el valor que tiene un bien, lo que para mí tiene gran valor, para vos por ahí, Fanny, no vale nada. ¿Sí? Y de paso, Fanny, aprovecho para contestar tu pregunta. Dijiste hace un rato, cuando aumenta el precio, ¿baja la demanda? La respuesta es no. Ten en cuenta esto, mirá. Es un tema semántico, si querés. Vamos a dibujar acá esto. Bueno, está colgado. Ahí está. Precio y cantidad función de demanda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es que haya que saber esto, dibujar, van a venir a preguntar, ¿una segunda marca sería un sustituto? Sí, puede ser. Si para vos lo es, lo es. Bueno, la función de demanda es así. ¿Qué significa esto? Que cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta y que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada baja. Siempre y cuando no cambie ni el ingreso, ni los gustos, ni los precios de los demás bienes. Cuando pasa esto, decimos, para el precio P sub 0, ejemplo, 100 pesos, hace unos años ponía 10 pesos, ahora ya tengo que poner un poco más. La cantidad que se compra es de, suponete, 8. ¿Bien? Si el precio baja, supongamos a P sub 1, digamos que son 60 pesos, la cantidad demandada va a aumentar, digamos que a 11 unidades. ¿Está? Acá 8, allá 11. Cuando el precio baja de 100 a 60 o de P sub 0 a P sub 1, genéricamente la cantidad aumenta de Q sub 0 a Q sub 1, 8 a 11. ¿Qué pasó acá? Pasó algo a lo que le llamamos cambio en la cantidad demandada. ¿Se movió la demanda? ¿La función de demanda? No. Cambió la cantidad demandada. Pasamos de 8 a 11. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero también podría pasar otro fenómeno distinto. Algo que vamos a llamar cambio en la demanda, que puede ser un aumento o una disminución. ¿Eso cuándo ocurre? Mirá, suponete que teníamos esa función de demanda y que para este precio de 100 pesos, la cantidad demandada era Q sub 0, es decir, 8 unidades. Ahora, ¿puede pasar algo que provoque que aun cuando el precio siga siendo 100, la cantidad demandada pase a ser 10 u 11 para respetar el Q sub 1? ¿Qué opinan? Sí, profe. Por Sí, ejemplo, la pregunta? un aumento en el ingreso puede ser. puede ser. Repito la pregunta. ¿Puede pasar algo que haga que aunque el precio no haya cambiado, el precio siga siendo 100, la cantidad demandada aumente de 10 a 11? Y alguien dijo, hay 3 participantes levantando la mano, ¿quieren arriesgar una respuesta? Digan, a ver, Nacho, por orden de pantalla. Tenía la mano levantada del ejemplo anterior, pero Listo, de paso listo. ya Te va
No, igual lo digo porque tenía Se te va, se te va a calambrar el La brazo. tengo, la tengo. Dime. Podría ser que las otras, por ejemplo, otra marca o otra Sí, competencia, un sustituto, haya aumentado el precio y como vos no lo aumentaste, deciden comprarte a vos. correcto, es una posibilidad. ¿Sí? Aumenta el precio de un sustituto. ¿Qué más? Celeste, ¿tenés la mano levantada? Sí. Yo decía que capaz que era un producto que no era de primera necesidad, pasa a ser de primera necesidad. Por ejemplo, algo que que se empezó a De usar, moda. o claro, algo de moda, o algo que como Bueno, por marketing subió, pero está bueno, bien. el precio. No, está perfecto. Recordad que una de las variables que determinaba la cantidad demandada eran los gustos. Si ahora vos preferís esto con más intensidad que antes, es lógico que aunque esté el mismo precio, compres más. ¿Está bien? Bien. Nahuel, Buenas. Yo opino igual que, por ejemplo, con lo que pasó en los barbijos en pandemia, y que además, correcto. no sé si esto es correcto, pero además podría incluso aumentar el precio y que la cantidad demandada fuera la misma. No sé si basándome en eso. Sí, aplica lo mismo. Lo que estás diciendo es, para esta cantidad, ahora pagamos más. Sí, Exacto. bueno, está bien. Ola de frío y compramos más camperas, dice Santiago, correcto. Llega el verano, agrego yo, y compramos más helado. Pero, espérame que estoy en otro lado. Los barbijos, con el tema del coronavirus, es cierto, así pasó. Que se ponga de moda, dice alguien por ahí. Correcto. Bien. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando ocurre este fenómeno? Ya sea que estás dispuesto a pagar más por la misma cantidad o estás dispuesto a comprar más por el mismo precio. Lo que pasa es que la función de demanda ya no va a pasar por acá, sino que va a pasar por acá. Entonces la función de demanda se va a desplazar a la derecha y eso se llama un cambio en la demanda. Para que no se equivoquen con esto, la demanda es la función. La función puede moverse a la derecha, aumenta la demanda, o moverse a la izquierda, baja o cae la demanda. Y eso se va a generar por un cambio en alguna de las variables que determinan la cantidad demandada, distinta al precio. Distinta al precio. Cuando cambia el precio de ese bien, lo que va a haber es una variación en la cantidad demandada. Entonces, la demanda es la curva, la cantidad demandada está ahí abajo en el eje de abscisas. ¿Sí? Ariel, pregunta. Hola, profe. Yo le preguntaba ahí en el chat, pero lo explico mejor acá, ¿cómo se llama eso cuando uno ahorra con cosas que no tienen vencimiento? Como por ejemplo rollo de cocina, papel higiénico, o que tienen vencimiento a muy largo plazo, como jabón para ropa. ¿Cómo se llama eso? Porque se escucha mucho Bueno, de agarrar un rollo de cocina. sí. Eso se llama, es un tema de macro más que nada, que tiene fundamento en un comportamiento micro. Hay un economista que se llama Philip Kagan que describió que cuando hay regímenes de inflación muy elevada y las personas huyen del dinero, empiezan a usar otras cosas como reserva de valor, a nivel más pobre, si querés, rollo de cocina, lata de atún, botella de aceite, etc. A otro nivel se estoquea con dólares, si vos querés. Cuando no se puede escapar fácilmente, a un nivel más alto te compras un auto, aunque no lo necesites, te genera un gasto enorme, y si podés te compras un departamento. Eso tiene más una raíz de problema en el dinero, un problema monetario producto de la inflación, y no tiene un nombre específico, pero se llama así, se llama la demanda de Philip Kagan. No sé si contesté, pero tema macro, ya por ahí cuando hablemos de inflación lo vamos a ver. Bueno, Lady se tiene que ir, bueno, nos vemos. Te recordá que sigue grabado esto después y están los videos cortitos más sencillos. Bueno, Cristian y Karina. Karina no habla Cristian. Dale, los escucho. Sí, profe, me quedo con el ejemplo anterior que había dicho porque quería aportar otra idea nueva. También nos pasó cuando fue la pandemia, con la orden sanitaria de tema de encierro, los precios seguían lo que seguían y la gente se compraba igual, porque sabía que se iban a estar encerrados y que no se iba a vender más o cosas así. Eso lo acorto también.
Sí, sí, ahí por ahí es un fenómeno más complejo y macro que lo que pasaba con lo micro, ¿no? Pero bueno, también hablaremos de eso cuando hablemos de inflación. A ver qué fue lo que pasó ahí, o qué creemos que pasó, todavía no lo sabemos. Bien, bueno, esta es la función de demanda, ¿sí? ¿Qué cosas, bueno, un poco lo hemos hablado, qué cosas hacen desplazar la curva de demanda? Un cambio en la renta del consumidor, ¿no? Y acá depende de qué tipo de bien sea, porque un aumento de la renta del consumidor claramente hace que una persona demande más cantidad al mismo precio, o demande menos, todo depende. Si el bien es el que lo que llamamos normal, en general cuando la renta del consumidor crece, la demanda de ese bien aumenta, porque estás dispuesto a comprar más cantidad porque sos más rico, si querés. Tenés un ingreso más grande. Siempre en términos reales, no hay inflación acá. Pero si el bien es inferior, un aumento del ingreso debería hacer que la demanda disminuya. Porque ya no compras más eso que considerás inferior y te pasás a otra cosa que considerás mejor o mejor calidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, un aumento del ingreso va a ser aumentar la demanda si el bien es normal y que la demanda caiga si el bien es inferior. ¿Está? Bueno, ejemplos, qué sé yo, ponele un corte de carne. Además, un bien puede ser normal o inferior, depende del nivel de ingreso en el que estés. Si no te alcanza el dinero a fin de mes, es posible que, no sé, que una tapa de asado sea un bien normal o de lujo, inclusive, cuando lo podés comprar. Ahora, cuando tus ingresos mejoran, capaz que la tapa de asado la dejas de comprar y compras vacío. ¿Se entiende lo que digo? Un bien puede pasar de ser inferior a normal, de normal a inferior, dependiendo en qué nivel de ingreso estás. ¿No? Eso es así. Después, cuando cambian algún bien relacionado, un poco ya lo hablamos cuando hablamos de los bienes sustitutivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aumenta el precio de un bien sustitutivo, digamos, supongamos que tenemos lápiz y lapicera, ¿no? Si aumenta el precio de los lápices, posiblemente se compren menos lápices. Disminuirá la cantidad demandada de lápices, pero aumentará la demanda de lapiceras, porque necesito seguir escribiendo y sustituyo el lápiz por la lapicera. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando los bienes son complementarios... Disculpe, profe, mi sí. conexión se puso inestable y no llegué a escuchar porque se me trabó todo. ¿Lo puede repetir? Repito. ¿Qué pasa con el precio de otros bienes? ¿No? Suponete que tenemos, dije, lápiz y lapicera. Si el precio de los lápices aumenta, lo que va a pasar es que va a disminuir la cantidad demandada de lápices. ¿Sí? Lo vamos a ver por la misma función. Pero como necesito seguir escribiendo, voy a comprar algo que lo sustituya. Por ejemplo, lapiceras. Entonces, un aumento en el precio de los lápices hace que la demanda de lapiceras crezca. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, Sí, gracias. si son bienes sustitutivos, si son bienes complementarios, perdón, por ejemplo, banquitos y almohadones se usan juntos, banquito de madera duro, eso que estás sentado y te duele, banquito de madera duro y almohadones para poner arriba son bienes complementarios, se usan juntos. Si el precio de los banquitos aumenta y compras menos banquitos, la demanda de almohadones, ¿qué va a pasar? Va a decaer. Ah, no, sí, va a decaer. Va a caer, porque necesitas menos almohadones para ponerle, pues ya que no compraste banquito. Uno dirá, bueno, compro el almohadón. O lápiz y goma, por ejemplo. O lápiz y goma, exactamente. Por ejemplo, con los lápices que vienen con la gomita atrás. Con la gomita atrás. O como decíamos en alguna época, ustedes son jóvenes, pero en su momento usábamos cámara de foto y rollo. No hay más. Se acabó. Bueno. Sí, los conozco. Bien, o Fernet Coca-Cola, dijo uno por ahí también. Bueno. ¿Qué otra cosa puede incidir en el cambio de la demanda o el desplazamiento? Ya lo hablamos también, que aumenten los gustos o las preferencias de los consumidores, ya sea porque te gusta más, porque se puso de... ¿Se entiende? Entonces, también, un cambio en los gustos o las cortó, preferencias del profe. consumidor... Sí, lo perdimos. Se No, cortó profe. todo. Se cortó Bueno. todo, profe. Esperen un cachito que voy a conectar un cable de red para hacerlo mejor. Esperen, no Estamos en Fernet con Coca.
cable de red. Ya estoy, espérenme un cachito. Sótano, Vamos a profe. conectar el cable de red. Cable Ethernet. Ahora debería volver. Bueno, ahí conecté el cable de red, debería estar más estable. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Se lo escucha bien ahora. Bien, bueno. Sí, lo deberíamos que les- dejarlo conectado con el Ethernet, profesor, porque las ondas cuando lo pasa por Wi-Fi, o sea, son mucho más lentas y a veces interfieren con Sí, respecto sí. al cable que va derecho al internet. La Yo en computadora. general arranco con el Wi-Fi y cuando no hay más remedio enchufo el cable y dejo al resto del estudio sin... Modo autogas, combustible de nafta, ¿no? Exactamente. Bueno, les decía, los gustos o las preferencias, ya sea porque se puso de moda, porque nos gusta más, o porque aumentó la necesidad, porque vino el virus y nos tenemos que comprar barbijo, hace que la demanda aumente o pueda disminuir, y que después vamos a explicar con un dibujito qué pasó, por ejemplo, con el precio de los barbijos. Bueno, espero llegar porque estamos medio lentos. Una cosa que suele usarse para medir cómo reacciona, voy a empezar a ir medio rápido por ahí, cómo reacciona la cantidad demandada ante cambios en el precio, es la idea de la elasticidad, ¿sí? Para que se pueda comparar, por ejemplo, la demanda de pastillas de menta, que es una cosa barata, que vale no sé cuánto vale, pero es barata, 100 pesos, ponerle en paquete de pastillas, con otro tipo de demanda de bienes, como puede ser un automóvil, que sale bastante más veces, lo que se suele hacer es comparar un coeficiente que le llamamos de elasticidad. Es decir, cuán elástica es la demanda depende de cuánto va a reaccionar la cantidad demandada a un cambio en el precio, ¿no? Y entonces, para hacerlo más abstracto, tomamos la variación porcentual de ambas variables, porque de vuelta, un aumento del 1% en el valor de digamos, un aumento del 5% en el valor de las pastillas hacen que el precio se vaya de 100 a 105. Tal vez no reaccione mucho la cantidad demandada ante un aumento así más chico. Pero un aumento del 5% en el precio de un auto, capaz que estás hablando de 200, 300, 500 mil pesos. Entonces, ahí ya la cosa cambia, y el impacto es mucho más grande, capaz que ya no lo compras, ¿no? Pero entonces, para poder comparar y olvidarnos de estas variaciones en valores absolutos, lo que uno tiende a hacer es lo que uno debe hacer es tomar la variación porcentual. Entonces, por ejemplo, si el precio aumenta 10% y la cantidad disminuye 20%, entonces la elasticidad precio de la demanda te dice que tenés 20% dividido 10%, es decir, 2. ¿Qué significa ese 2? Que la cantidad demandada varía porcentualmente el doble de lo que cambia el precio. Esa demanda, ¿cómo es? Es elástica, porque la cantidad demandada proporcionalmente varía más que lo que cambia el precio. ¿Bien? Si en cambio vos tuvieras un aumento de precio del 10% y la cantidad demandada solo bajó 5%, entonces la elasticidad precio de la demanda sería 5 dividido 10. ¿Está? ¿Eso cuánto te da? 0,5. Vean que esto es menor que 1 y la demanda es relativamente inelástica. ¿Por qué relativamente inelástica? Porque la cantidad varía proporcionalmente menos que lo que cambió el precio. Si varía más que lo que cambió el precio, se dice que la demanda es relativamente elástica, porque la cantidad demandada varió más que lo que cambió el precio. Si la elasticidad fuera 1, por ejemplo, porque aumentó precio 10% y la cantidad bajó 10%, eso te da 1, se dice que la demanda es unitaria. Unitaria. Y la demanda puede tener distintas elasticidades a lo largo de toda la curva. Puede haber momentos en los que una demanda es elástica o en otros es inelástica. ¿Está bien? Lucas, tenés la mano levantada, dime. Sí, tenía una consulta. ¿Vamos a tener que realizar nosotros fórmulas de este estilo? No, ¿Completarlas?
No, interpretar puede ser, pero desde el punto de vista conceptual. Es decir, ¿qué significaría que la demanda es elástica? Vos me tendrías que decir que significa que ante un cambio en el precio, la demanda varía proporcional, la cantidad demandada, perdón, varía proporcionalmente más. Ah, bueno. Por Bueno, muchas gracias. ejemplo, fórmulas no, gráficos no. Para entenderlo, sí, se los muestro, se los digo, deberían entenderlo y saberlo, y usarlo como una herramienta para contestar una pregunta conceptual. O sea, ¿qué pasa con el precio si la cantidad? ¿Me entendés? Claro, Eso, llegar a profe, explicarlo, pero Profe, no desarrollarlo no nosotros. repetir esto No. que por ahí para ustedes es medio una entelequia. ¿Sí? Pues si pueden decir en palabras lo que dice un gráfico, adelante. Sí, Está bien, gracias. Ariel. profe, ¿puede repetir la definición de elástica e inelástica? Sí, La definición. acá, la demanda es relativamente elástica. Esperá, ahí vamos, mirá, acá lo vas a ver bien. La demanda es relativamente elástica cuando la elasticidad precio del coeficiente te da mayor que 1. Es decir, cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual en el precio. Por ejemplo, el precio aumentó 10%, la cantidad cayó 20%. El precio aumentó 5%, la cantidad cayó 30%. El precio subió 10%, la cantidad cayó 30%. ¿Entendés? Esos son casos de demanda relativamente elástica, cuando la cantidad varía proporcionalmente más que la variación del precio. ¿Sí? Caso contrario es inelástica, si la cantidad varía proporcionalmente menos que el precio. Siempre hablando de porcentaje y siempre sabiendo que van en sentido contrario. ¿Está bien? Sí. ¿Quedó? Bueno. Ahora, ¿de qué depende la elasticidad? Bueno, de múltiples cosas. Por ejemplo, un bien de primera necesidad tiene una demanda menos elástica. ¿Por qué? Pues si tenés que comprarte un remedio, más allá de que el precio aumente mucho, lo vas a seguir comprando. ¿Está? Y más allá de que el precio baje mucho, no vas a comprar más de ese remedio porque si lo tomás todo te va a morir. ¿Sí? ¿Está? Entonces, los bienes de primera necesidad o más necesarios tienen una demanda menos elástica. Las personas reaccionan menos a variaciones en el precio. Si un bien tiene sustitutos, se supone que su demanda es más elástica. ¿Por qué? Porque te podés escapar y comprar otra cosa. Entonces, si esta virome tiene muchos sustitutos, ¿sí? Lo podés escribir con esta, podés escribir con la otra virome, podés escribir con el lápiz, o podés escribir con esto que es electrónico. Entonces, si tiene muchos sustitutos, al aumentar el precio de la virome, me voy a comprar otra cosa, y esto cae mucho. Por lo tanto, su demanda es más elástica. ¿Entienden? ¿Sí? Luego, si un bien se lleva el precio de un bien es alto en relación con el ingreso, ¿sí? Es alto en relación con el ingreso, en general la elasticidad es mayor. O dicho de otra manera, es menor la elasticidad de las cosas baratas. Vuelvo al ejemplo del paquete de pastillas. Si el paquete de pastillas aumenta 5% y va de 100 a 105, no te hace mucha diferencia y lo vas a seguir comprando. La cantidad va a variar poco en términos proporcionales. Pero un 5% de aumento en un bien caro como un automóvil es mucha plata y puede hacer que la cantidad demandada disminuya mucho. Entonces, los bienes que son de precio elevado en relación con el ingreso suelen tener una elasticidad de demanda mucho mayor porque la cantidad demandada reacciona mucho más que los bienes que son más baratos. Y luego, a largo plazo, generalmente, la demanda tiende a ser más elástica porque, qué sé yo, fuiste al kiosco y decís, bueno, dame un paquete de pastillas, y sacás el billete de 100 y el tipo te dice, no, 105. Vos, como estás ahí, sacás los 5 mangos y se lo compras igual. Pero, a lo largo del mes, capaz que redujiste un poquito el consumo de pastillas. ¿Se entiende lo que digo? A largo plazo la elasticidad tiende a ser mayor porque hay más tiempo para que la cantidad reaccione a una variación en el precio. En estos casos siempre es útil pensar que el precio aumenta, para simplificar a la hora de encontrar un ejemplo. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora un poquitito de la oferta. La oferta está del otro lado de la producción, del circuito económico. Recuerden, va a estar en manos de las empresas. Las empresas son las que van a ofrecer bienes y servicios. Dirán, bueno, pero no puede ser un carpintero. Sí, bueno, en sí mismo es una empresa que ofrece servicio de carpintería.
Las cantidades ahora que los productores van a ofrecer por unidad de tiempo dependen de varias cosas también. Dependen del precio del bien en cuestión, de los precios de otros bienes, de los precios de los factores de la producción y de la tecnología. Vamos de atrás para adelante. ¿Por qué depende de la tecnología? Bueno, una mejor tecnología, una tecnología más avanzada, te permitiría con los mismos recursos producir más. Y por lo tanto, la oferta será más grande cuanto mejor sea la tecnología. No importa el resto. Dado el resto de los determinantes, cuanto mejor sea la tecnología, mayor va a ser el nivel el volumen de mayor va a ser el volumen de producción y por lo tanto mayor va a ser la oferta. Los precios de los factores de la producción. Yo les dije hace un rato que las empresas para producir lo que hacían era reunir trabajo, capital, tierra y capacidad empresaria, y combinando esos cuatro factores de la producción, agregar valor, ¿no? Por supuesto que ni el trabajo es gratis, ni el capital es gratis, ni la tierra es gratis, ni la capacidad empresaria tampoco lo es. Nadie se vuelve empresario para no ganar nada. Entonces esos factores de producción se tienen que pagar, y como se tienen que pagar porque tienen un precio en el mercado, eso constituye los costos de producción. Si el salario aumentara en términos reales, producir esta lapicera sería más caro, y entonces para ofrecérselas necesito cobrarles un precio más alto. ¿Vale? De modo tal que la oferta va a depender del precio de los factores de la producción. Si los factores de la producción se encarecen, la oferta se contrae, se reduce. Es decir, que al mismo precio se va a ofrecer menos cantidad. El precio de otros bienes también tiene que ver, porque si vos tenés una fábrica de lapiceras, pero resulta que aumentó el precio de los lápices, tal vez te convenga abandonar esta industria y pasarte a esta otra porque es más rentable. Eso se ve mejor si uno piensa en una explotación agropecuaria. Es decir, bueno, si la soja aumenta de precio y yo venía sembrando trigo, lo más probable es que deje de sembrar trigo y me ponga a sembrar soja. Eso que implica que la oferta de trigo caiga. ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la soja. Es raro, sí, pero es así. Y finalmente el precio del bien en cuestión. Como los costos de producción son crecientes, cada vez es para la sociedad más caro producir una virome adicional, porque tiene que dejar de producir otras cosas, lápices, lapiceras azules, lo que fuera. Como cada vez es más caro producir una unidad adicional de esta virome, cada vez se requiere un precio más alto para que la oferta aparezca. ¿Se entiende? Nacho, pregunta. Sí, con respecto a lo que decía de la tecnología, de que mientras más tecnología se emplea para producir un bien, por ejemplo, de ser una lapicera que hacen las máquinas, por ejemplo, que hacen 100 lapiceras por minuto, hacer una, por ejemplo, artesanal, vendría siendo que aumenta el precio, pero no se usa más tecnología. No, se usa una tecnología diferente. Qué sé yo, tecnología puede ser, tengo una determinada cantidad de capital y compro palas. Compro palas y contrato gente. ¿Para qué? Para hacer pozos. ¿Está bien? Con la misma cantidad de capital monetario yo podría comprar una máquina a hacer pozos y usar un solo empleado. Y digamos, con los mismos recursos, pero con mejor tecnología, tener un resultado mucho mayor. O sea, hacer muchos más pozos, por lo cual el costo de cada pozo va a ser menor. ¿Se entiende lo que te digo? Si el costo Sí, de sí, cada pozo es menor, al mismo precio puedo hacer más pozos. ¿Se claro. entiende por ahí? Entonces la tecnología Sí, sí. tiene que ver con la forma de producir. Una mejor tecnología que te permita, no importa que sea de avanzada, robótica, es más fácil pensar en eso, pero puede ser simplemente cambiar la forma de trabajar. Es decir, con las mismas máquinas y el mismo personal, digamos, de hacer una producción artesanal integral donde cada trabajador hace lo mismo, cambias la producción, producís en serie y aumentás la productividad y cambiaste la tecnología, pero con la misma máquina y los mismos empleados. El viejo ejemplo de la fábrica de alfileres de Adam Smith. Dejar de que un empleado haga todo el alfiler, estire el alambre, lo enderece, le haga la cabeza y le saque la punta, uno saca punta, otro corta, otro endereza, otro pone cabeza, la productividad cambia. Con los mismos recursos cambiaste la forma de producir, cambiaste la tecnología. Entonces una mejor tecnología que permita producir más
con los mismos recursos, significa unos costos más bajos por unidad, y por lo tanto, al mismo precio, más cantidad ofrecida, o digamos, la misma cantidad a menos precio. ¿Está bien? Por eso lo artesanal es más caro, siempre. Claro, sí, sí, por supuesto, muchas gracias. Bien. Por supuesto que si vamos a analizar la oferta de mercado, es la suma de las ofertas de todos los productores que están en ese mercado. La suma de las ofertas de todos los productores que están dispuestos a ofrecer en ese mercado. ¿Está bien? Bueno. También se puede representar con una tablita de oferta, como hacíamos con la demanda. Fíjate ahora que dibujamos que a precio más alto la cantidad ofrecida es mayor. ¿Está? Recuerden esta idea de que cada vez es más caro producir una unidad adicional de un bien. Esa es una manera de representar la oferta con una tablita. Y la explicación de por qué es creciente la función de demanda es esta, ¿no? Conforme los precios son más altos, se empiezan a ofrecer unidades al mercado cuando superaron los costos de producción iniciales, ¿no? Y suponiendo que todos los factores de producción tienen esto que se llama rendimientos marginales decrecientes, quiere decir que a medida que vas incorporando factores de producción, estos producen incrementalmente cada vez menos. ¿Sí? El trabajador número 10 debería agregar a la producción menos que el número 9, si es que están con la misma cantidad de capital, ¿se entiende, no? ¿Sí? A medida que vas agregando trabajadores, cada vez la productividad incremental es más baja. Eso hace que los costos vayan subiendo incrementalmente de producir una unidad más, y por lo tanto necesites un precio más alto para ofrecer una cantidad más grande de ese producto, ¿no? Y esto nos lleva a que la curva de oferta tiene esta forma, una pendiente positiva. Fíjate que ahí lo que dibujamos son los puntitos de la tabla. ¿Se acuerdan que los consumidores estábamos dispuestos a demandar más cantidad cuando el precio bajaba? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque una unidad adicional era cada vez menos útil? Sí. Bueno, contrariamente a esto, los productores, para ofrecer una unidad más, exigen un precio más alto. ¿Por qué? Porque incrementalmente es más caro producir una unidad más. Entonces, si es más caro producir una unidad más, el productor necesita un precio más alto, ¿sí? Para producir y ofrecer una unidad más. Pero para demandar una unidad más, el consumidor necesita un precio más bajo, porque esa unidad adicional es menos útil. Vean cómo acá empezamos ya a ver dos fuerzas de mercado que van en contra, ¿sí? Para ofrecer más, el productor quiere un precio más alto, y para demandar más, el consumidor quiere un precio más bajo, ¿sí? Contrariamente, a precios más bajos el productor estaría dispuesto a ofrecer menos, ¿sí? A precios más bajos, y el consumidor estaría dispuesto a demandar más. Y a precios más altos, el consumidor estaría dispuesto a ofrecer, perdón, el productor estaría dispuesto a ofrecer más cantidad de bienes, pero el consumidor estaría dispuesto a comprar menos. Y entonces son fuerzas que tironean en sentido contrario. ¿Sí? No entendí, Mario, la pregunta que me haces. Dice, ¿sería posible si, por ejemplo, se tiene el trigo, la harina, la tecnología, saldría el precio del pan? Deduzco que me querés, no entiendo bien la pregunta, deduzco que me querés preguntar si el precio del pan depende de la tecnología que se use para producirlo, y la respuesta es sí. Una cosa es amasar en casa y meter al horno de la cocina, y otra es tener una cuadra de panadería. ¿Sí? Nacho levantó la mano, Lucas levantó la mano, los escucho. Nacho bajó la mano. Bueno, que la pregunta que yo tenía era que ahí en el texto aparece, y creo que nos había dicho la otra clase, el otro profesor, que cuando se adapta la tecnología, a veces pasa que o sea, repercute de manera negativa en los oferentes también. Porque o sea, como que produce demasiada oferta, y, o sea, y no hay tanta demanda para para ese precio. O sea, como que se mueve la curva de la oferta hacia la izquierda y no hacia la derecha, por lo que yo había entendido. Vaya, tendría que ver qué dijo y en qué contexto. En principio, Había tendría que... uno en el texto creo que de Manqui, me parece, de Sí. la hipotética adopción de una tecnología que reduce en 50% o
facilita la producción de trigo o algo así en 50%, y entonces 50% son más eficaces o más productivos, Sí, y eso hace como que haya tanta oferta, sí. los termina perjudicando. ¿Cómo sería eso? No, lo que podría pasar es que un aumento desmedido de la oferta pudiera bajar el precio tanto eh, que en algún momento dejara de ser rentable y haya salida de empresas del mercado. ¿Está? Pero Sí, habría que, después poneme, te pido un favor, ubicar la parte del texto está bien. y me haces una pregunta en el foro y poneme qué parte es. ¿Eh? Así lo veo concretamente eso y tratamos de darle una interpretación. ¿Está? Bueno, bueno, ¿Podés? bueno. Dale. Sí, sí, sí. Muchas Tarea para el gracias. hogar. Porque por ahí hay algo más dando vuelta que no me estás Sí, diciendo. Y ahora seguramente no, algo me no me estoy ubico. olvidando. Poneme dónde está y yo te contesto y te lo traduzco un poco. Está ¿Dale? bien, muchas gracias. Listo, no, de nada. Bueno, a ver, Cristian y Karina levantaron la mano. Una Ariel pregunta, profe. Benedet, Ariel dice, hay que aprobar los 4 prácticos con 20. Hay que juntar 20 puntos entre los 4, Ariel. No importa si en uno te sacaste 2, si en otro te sacaste 7, vas compensando. ¿Está? Es un incentivo para que los hagas todos y no te tires por ahí a chanta. ¿Vale? O sea, por poco que sume, va a ser mejor hacerlo que no hacerlo. ¿Está? Hay que sumar 20 entre los 4. ¿Está? Bien. Bueno, sí, Cristian, perdón, decime. Sí, le quería hacer una pregunta porque un par de años que lo sabía. Resulta que, por ejemplo, en Japón, cuando quiero saber, tiene que ver con esto de la mayor cantidad de producción, de acuerdo a la demanda que tienen. En Japón, cuando las personas se huelga en la fábrica, en vez de dejar de trabajar, producen más. Ujú. O sea, trabajan más horas, o sea, no es como acá, que acá la huelga es como que cortan el trabajo, sino Mm. que allá al revés, le producen más y eso le genera pérdida a la empresa. ¿Podrías Bueno, explicar si sí, tiene que pero ver con esto? por ahí es por otra cosa. Ahí el mayor costo que te genera una producción más allá de lo programado, o sea, para producir hay que poner insumos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si una empresa produce algo que no puede vender? Porque, digamos, vos tenés programada, el japonés tiene programada la producción de 100 unidades porque sabe que va a vender 100. Ahora, si los tipos le producen 120, le están generando 20 camionetas, ponele, que no está vendiendo. Y producir esas camionetas cuesta. Y tenerlas acumuladas sin vender cuesta también. Entonces, por ese lado viene el tema de la pérdida. ¿Eh? Cuando no es que pierden porque son recontraproductivos, pierden porque le producen de más y entonces le consumen recursos financieros que quedan parados en stock en forma de camioneta, ponele, sin venderse. Por ese lado viene el perjuicio cuando hacen paro a la japonesa. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, Sí, profe, está seguimos. bien, gracias. Dale. Bueno, acá lo que decimos es que la cantidad ofrecida, un poco lo que habíamos dicho ya antes con palabras, la cantidad ofrecida, ¿no es cierto? Depende del precio del bien, del precio de los otros bienes, de los precios de los factores de la producción, salario, que es el precio del trabajo, renta, que es el precio de la tierra, interés, que es el precio del capital, y beneficio, que es lo que se lleva al empresario. Y la A es la tecnología. Es una manera distinta de escribir y de decir lo mismo, ¿no? Y ahora aparece esta idea de cuando hay un aumento. ¿Se colgó? Lo perdimos, Sí, profe. yo pensé Sí, sí, que se colgó. yo también. Hizo por la japonesa. El internet era japonés. Cortó. Opa. ¿Se desconectó? Sí.
Capaz que lo expulsó porque el tiempo requerido para volver a reconectarse se excedió. Capaz que perdió el Quedamos internet y por obsoletos. eso. Y no, Bueno, pues estaríamos seguimos con la nosotros acá. clase de economía. Bueno, volviendo con el paro de la japonesa. Qué loco eso, ¿no? El paro de la japonesa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir y entrar? No, entra él. No, supongo que él No, por mismo ahí se reconecta. se va a volver a Dale, se conectar. reconecta. Él creó la reunión, así que él puede volver a entrar. Listo, vamos Claro. por... De igual manera, lo del paro de la japonesa no estamos muy lejos de. Ahora ya hablando un poquitito fuera de tópico, ¿no? Lo del Sin paro de la sentido. japonesa tampoco es que queda muy lejos de acá, porque sin ir más lejos en el sector gastronómico, si alguien se te pone a producir, a producir, a producir y no hay comensales, terminas perdiendo lo mismo. Y no necesariamente tiene que estar de paro. Claro, pero lo que estoy diciendo de esto es que se aplica un paro, es como una huelga. Vos imaginate que acá decís vamos a hacer paro de colectivo, paro de cosas, no sé, es aumento del trabajo, sino que disminuye. ¿Viste? Allá lo que Claro, sí. hacen en ese coso es eso, justamente. Empiezan a producir, le usan toda la materia prima, le usan todos los recursos y después la empresa se termina fundiendo. Claro, como tiene superproducción, no tiene tiempo de venderlo, lo hace perder. Claro, sí, sí. Y ellos siguen cobrando su sueldo en vez de perder. Claro. Te veo Claro. hoy a la noche, Cel. Es verdad. En todas las clases. Acá volví, no digan más nada, se me cortó internet y ahora puse el celular, así que acá estoy. Estamos hablando del paro de la japonesa, profe, no se preocupe. Bueno, muy bien, muy bien. Nos habíamos quedado con ese tema. Lo que no voy a hacer ahora es anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? No, sigo siendo, mira qué bien. Bárbaro. Bueno. Nada, Profe, ¿le hago una pregunta? sí, Buenas dale. tardes, disculpe, yo ya me tengo que ir. Le hago una consulta, ¿por qué lanza las unidades un día lunes y no un fin de semana, por ejemplo? Porque yo, por ejemplo, en mi caso tendría una capacidad más del fin de semana de estudiar para ir a la clase. Y bueno, te lo adelantamos, no hay ningún problema. A pedido del público las hacemos abrir el sábado. Bueno, yo Perfecto. porque en mi caso me sirve más, por ahí tengo más tiempo por lo Está de los perfecto, chicos. ¿no? Sí, no nos cuesta nada y si a vos te sirve, buenísimo. ¿Dale? Profe, Listo. una pregunta. Sí. ¿El segundo práctico es hoy? No. Cuando estaba programado, creo que no. Esperá, ya te digo cuándo. Lo que necesitaría es que No, alguien está programado para el 27. El 27 entonces. Abre. Sí. 28 Sí, el creo que 27. es. No, A recién ver, me fijé que el 27 abre y cierra el 28. Ya Algo les así a la digo. madrugada. Una cosa que tienen que aprender a hacer es no preguntar lo que está escrito. Ya les digo. El cronograma dice el día viernes 27. Así que tienen tiempo para preparar esta unidad. Perfecto. Sí, pues Bueno. bastante está. Sí, exactamente. Bueno, sí, y el otro miércoles tenemos varios temas por ver. Yo necesitaría, Ada Chaparro, ¿estás ahí? ¿De vuelta, Ada? Si me podés delegar como anfitrión, si no, me quedo sin compartir la pantalla. Tendrías que pararte arriba de mi nombre en participantes y, bueno, delegarme la posibilidad de ser el anfitrión. ¿Estás con celular? Ahí está. Gracias, Ada. Muchas gracias. Listo. Bueno, a ver. Compartamos la pantalla. Ahí estamos. Bueno, habíamos quedado en que esto era un cambio en la cantidad ofrecida y un cambio en la oferta significa un desplazamiento de la oferta. Por ejemplo, si a este precio se ofrecía esta cantidad y pasa algo que permite ofrecer más cantidad a ese mismo precio o la misma cantidad a un precio menor, como por ejemplo una mejora tecnológica, entonces lo que pasó es que la oferta se desplazó hacia la derecha y aumentó la oferta. ¿Bien? Cosas que pueden explicar un cambio en la oferta. Bueno, cambio en el precio de otros bienes, cambio en los factores de la producción, el precio de los factores de producción,
o cambio en la tecnología. Cualquiera de esas cosas permite que aparezca algo que llamamos cambio en la oferta, que es un desplazamiento a la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha la oferta aumenta, hacia la izquierda la oferta disminuye. Ojo con esto, puede parecer que si yo les digo, bueno, la oferta se mueve de O sub X hasta acá, digamos, va para allá, a ustedes les parece que subió, pero en realidad se movió a la izquierda, se redujo. ¿Está bien? Guarda con eso. Entonces, cambio la cantidad ofrecida, cambio la oferta. De vuelta, como hacíamos con la demanda, la oferta es la curva, la cantidad ofrecida está en abscisas. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, esto es lo que acabamos de decir, lo pasamos rápido. Ya lo dijimos. Y también podemos medir la elasticidad de la oferta, que es de manera similar a como hacíamos con la función de demanda. Lo que mide es cómo reacciona porcentualmente la cantidad ofrecida en relación con una variación en el precio. Porcentual también. Y así tenemos ofertas más elásticas o menos elásticas, ¿sí? Por ejemplo, miren esto que está acá, ¿no? Si la oferta fuera totalmente vertical, quiere decir que la cantidad que se ofrece es una cantidad determinada, no importa que el precio varíe, no hay más ni hay menos para ofrecer. Por más que el precio aumente, la cantidad ofrecida no va a aumentar. Lo que hay es lo que hay. ¿A qué aplica esto? Bueno, por ejemplo, en el muy corto plazo no es posible aumentar la producción. O si ustedes piensan en la cantidad de departamentos nuevos a la venta, por más que el precio del metro cuadrado aumente, construir un departamento lleva 2 a 3 años. No va a aumentar la cantidad ofrecida de un día para el otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Y después tenés ofertas completamente elásticas, como es el caso del gráfico que está ahí a la derecha de la pantalla, donde al precio vigente se puede ofrecer la cantidad que el público quiera demandar. Por ejemplo, ustedes pueden ver todo lo que quieran de Netflix pagando el abono. ¿Sí? Bien, bueno, tiene un límite los servidores. Tengo 24 horas al día, no puedo mirar más. Bueno, podría ponerme 10 televisores y mirar 10 cosas al mismo tiempo. Es decir, en ese sentido lo estoy diciendo, ¿no? O cuando pagás tarifa plana en el celular y hablas todos los minutos que querés. Bueno, no puedo hablar más de 24 horas diarias. Correcto, bueno, pero al precio ese hay oferta. Si quisieras hablar 25 horas diarias, podrías. ¿Está bien? La restricción ahí viene por el lado del tiempo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos la demanda. ¿Qué aprendimos hasta acá? Tenemos la función de demanda que representa, de alguna manera, las preferencias y las posibilidades de los consumidores, ¿no? Nos va a decir cuáles son las cantidades que un consumidor o todos los consumidores del mercado juntos están dispuestos a comprar a distintos precios. Y del otro lado tenemos la función de oferta, que nos dice qué cantidad están dispuestos a ofrecer por unidad de tiempo los productores para distintos precios. Entonces los productores te van a querer vender mucho a un precio alto. Y los consumidores van a querer comprar mucho a un precio bajo. Y ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el precio adecuado? Bueno, el precio adecuado se va a determinar en el mercado. El mercado es una institución social donde interactúan oferentes y demandantes. Primero, está referido a un determinado bien, un bien o servicio, y también aplica para los factores de producción. También lo podemos escribir con esta lógica de mercado. Decimos que es una institución social en el sentido de, cuando hablamos de institución, no pensamos en el club, en la facultad, sino en unas pautas que nosotros vamos a cumplir y que esperamos que los demás cumplan. Una institución, por ejemplo, es el derecho de propiedad privada. Digamos, yo no voy y le saco a Ariel eso que está comiendo en este momento, y me lo llevo y salgo corriendo. Te vi. Tengo un hambre, Ariel. Sí, me gustaría, pero no puedo. Son unos arándanos de chocolate, profe. ¡Apa! Bueno, déjalo ahí. No voy y se lo saco y me voy corriendo porque respeto su derecho de propiedad. Y él espera que cuando apoya en la mesa yo lo respete y no manotee y me vaya corriendo, con la boca llena, ¿no? Bueno, ese es el derecho de propiedad, es una institución social. No tiene cuerpo, no tiene entidad propia, pero es algo que nosotros cumplimos
y esperamos que los demás cumplan. Como cuando subo al ascensor, saludo y digo buenos días. Bueno, algunos amargos que no saludan. No importa. Es una institución social. No tiene por qué ser en un lugar determinado, no es un galpón el mercado, donde uno compra y otro vende. Hoy entras a Mercado Libre, no te ves con el tipo que te vende, no sabes quién es, pero podés comprar y te llega. ¿Bien? Bueno. Interacción de oferentes y demandantes de una cosa determinada, de un bien o producto. ¿Qué hay ahí? Termina habiendo un acuerdo. Uno imagina un mercado de artesanías cuando te vas de viaje, tipos que venden chucherías, y viste que en algunos lugares se usa regatear. ¿No? Vas y le tenés que regatear el precio al vendedor. Te pones de acuerdo y le terminás comprando. Me acuerdo una vez que en México fui a un coso también de esas artesanías y estaban por cerrar y el tipo estaba apurado. Entonces le preguntabas, ¿cuánto vale esa cucharita de plata? Yo qué sé. Y el tipo te decía, 200 pesos, 150 lo menos. Ya te lo tiraba regateado pues se quería ir, ¿viste? Pero tiraba el precio alto y después la rebaja. En esa negociación de te pago un poco más, te pago un poco menos, generalmente surge un precio y hay acuerdo y compras. Ahora, ¿qué pasa cuando vos decís, bueno, pero yo cuando voy al supermercado la yerba tiene un precio, si te gusta bien y si no, déjalo? Bueno, no hay ahí una negociación, no. ¿Y yo qué tengo que ver? No, no estoy negociando, no, pero ten en cuenta que si el precio está demasiado alto para el conjunto de la gente, es probable que estemos dispuestos alguno a no comprar, y ese no comprar va a hacer que haya una presión hacia la baja del precio. Porque el comerciante se va a dar cuenta que a ese precio no está vendiendo y antes de cerrar va a probar de bajar un poco el precio. Si es que lo fijó con un cartelito. Entonces, siempre en el mercado la demanda tiene algo que decir. Basta con no comprar algo para que ese algo baje de precio. ¿Es correcto? Si no, explícame por qué un barbijo hace un año valía 50 pesos e inflación mediante hoy vale 20. Cuando si sigue los precios generales tendría que valer 100. Pero vale 20. ¿Por qué? Y porque hay menos demanda. Y seguramente porque con el tiempo hubo más oferta también. Entonces, los precios sirven para asignar la existencia de productos entre aquellos que los quieran comprar. Porque si hay muchos compradores, el precio va a ser muy alto y eso va a reducir la posibilidad de algunos de comprar. Y entonces va a alcanzar para todos aquellos que estén dispuestos a pagar el precio de mercado. El mercado se convierte en un asignador de recursos, porque no solo te permite fijar un precio tal que haya una distribución del bien entre todos aquellos que lo quieran comprar, sino también de recursos. ¿Por qué te digo esto? Perdón. Sí. No entiendo, porque si supuestamente el mercado fija un precio, Sí. por ejemplo, hoy en día vas a un supermercado y en un lugar, no sé, supongamos la yerba de lo que estamos hablando, tiene un precio y en otro Sí. mercado tiene otro precio. Sí. Supongamos ¿Cómo que no hay sería inflación. eso? Mira, Carla, supongamos que Sacando no hay inflación. la inflación, pero es como que Sí. cada uno cobra lo que quiere. Bueno, pero ¿qué debería pasar a la larga? Hoy en un contexto inflacionario eso queda medio devaluado, porque en realidad no tenés bien claro cuánto es el precio. Si algo te parece caro, en realidad no sabes si está caro o no, porque ya perdiste la noción de lo que estaba enfrente, porque puede haber aumentado, ¿se entiende? Sí. Pero suponete que vos vivís en un barrio donde en cada esquina, en la esquina de tu casa, hay dos despensas, una enfrente de la otra. Si uno tiene la yerba 300 y otro tiene la yerba 250, ¿dónde vas a ir a comprar? Sí, al 250. Bueno, ¿qué va a pasar con el comerciante que vende a 250 cuando vea que todos van a comprarle a él? Y se viene abajo. Va a aumentar el precio. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues si yo vendo la yerba a 250 y vienen todos y me la compra y me quedo sin Claro. yerba, es una señal de que el precio está muy barato. El precio va a tender a subir. Claro, entonces quedaría igualado con el otro mercado. Claro, y el otro, como no estaba vendiendo nada, lo va a tener que bajar. Entonces muy probablemente terminen vendiendo los dos a 280. Eso hacen los mercados, además. Ajá. Se llama arbitraje, cuando vos comprás donde está barato y revendés donde está caro. Si vos tuvieras espíritu emprendedor, comprarías la yerba a 250 en el que está barato y te irías a la vereda de enfrente a venderla a 290. Ajá. ¿No? Bien. Sí. Compitiéndole al otro que la vende a 300. Pero claramente eso va a hacer que el de 300 la empiece a bajar y el de 250 la empiece a subir hasta que tu negocio de arbitraje, intermediación, desaparezca. Está bien. La yerba va a terminar teniendo un precio único en todos lados, un precio de mercado, bajo ciertos supuestos extraordinarios que ahora te voy a decir en un rato. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bueno.
Entonces, implícitamente, con esto que acabamos de escribir, ya entendimos que compradores y vendedores se terminan poniendo de acuerdo en un precio único. No debería haber precios diferentes por bienes iguales al menos. Entonces, un mercado, se forman los precios en un mercado competitivo de una manera ideal, pero para eso necesitamos plantear una especie de mercado que en realidad no existe en la vida real, que es el mercado perfecto, y no existe porque hay fallos de mercado. Ahora, si no existe, ¿por qué estudiamos esto? Bueno, porque sería el ideal, y después podemos comparar otros tipos de mercado versus este, que es el ideal, que ponemos en un papel, así como pensamos que el consumidor es racional y siempre va a tomar la decisión que más le sirve, cuando en realidad en la vida real por ahí hace otra cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo un mercado es perfecto? Un mercado es perfecto sí, es atomizado, es decir, tanto los oferentes como los demandantes son muy chiquititos, hay muchos, imagínate que hay muchísimas despensas en el barrio, y ninguno tiene la capacidad de fijar el precio. Es decir, el precio va a surgir de este sube y baja constante y va a terminar siendo uno para todos, porque ninguno tiene el poder de decir, bueno, la yerba la fabrico yo, ningún otro tiene yerba, entonces pongo un precio más alto, y si no me quieren comprar a mí, tomarán mate con pasto. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, estoy siendo drástico, pero es así. Atomizado. Segundo supuesto, es homogéneo, todos los productos son iguales, toda la yerba es la misma yerba. No hay Andresito, ni Playadito, ni Nobleza Gaucha, ni nada que se le parezca. ¿Cómo se llama? Se llama yerba. El paquete es igual y afuera dice yerba. Y es todo igual. No hay con palo, sin palo, con polvillo, sin polvillo, ahumada, no ahumada, premio, no premio. No, yerba, punto. Toda igual. Eso garantiza que yo no tenga una preferencia por comprar al despensero que vende Andresito versus el otro que vende Playadito, o yo qué sé. ¿Está bien? Sabemos que en la vida real eso no necesariamente es así, ¿no? Pero si fuera así, funcionaría como vamos a explicar ahora. El mercado es transparente, la información es perfecta. Vos sabés qué características tiene el producto, dónde se vende, cuáles son los costos de producción y cuál es el precio. Y vos tenés la misma información que el que vende. No hay acá ningún privilegio de nada. No es como cuando vas al banco y decís quiero abrir una cuenta corriente y te dan una carpeta ciega y te dicen firmá. ¿Qué estoy firmando? Las condiciones de la cuenta corriente. Bueno, pero a mí me gustaría cambiar el inciso C del punto 4 de la cláusula 32. No se puede. ¿Está? Bien. Y el mercado es libre. Hay libre entrada y salida de empresas. Por lo tanto, si el precio de la yerba aumenta mucho porque todos queremos tomar mate, lo que va a pasar es que va a haber beneficios muy altos y eso va a hacer que nuevas empresas vengan a vender yerba. El precio va a bajar y los beneficios se van a volver normales. ¿Se entiende? De la misma manera, si nuestra demanda de yerba cayera, el precio va a caer y los productores se van a empezar a fundir y se van a dedicar a otra cosa, no a vender yerba. Entonces, la cantidad ofrecida se va a ajustar a un precio razonable y a la cantidad que nosotros queremos comprar. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, si los precios se forman libremente en el mercado, donde nosotros expresamos nuestra voluntad de pagar, si algo lo deseamos con más intensidad, estaremos dispuestos a pagar un precio más alto. Entonces las empresas que están en este mercado tendrán rentabilidades más altas. Y eso atraerá nuevas empresas que entren al mercado, lo cual regulará el precio hacia abajo. Y todos tendrán un beneficio relativamente normal. Y cuando digo nuevas empresas entran al mercado, digo, hay gente que trabajaba, no sé, en la producción de porotos, que ahora será empleada en la producción de yerba, porque la producción de yerba es más rentable. Entonces vos ves cómo una mayor intensidad en el deseo de comprar yerba hace que la sociedad termine destinando recursos a producir más cantidad de aquello que desean. Celeste pregunta si el PowerPoint hay posibilidad de compartir en el grupo de WhatsApp. Te digo dos cosas. Primero, en el grupo de WhatsApp no estamos, no vamos a estar, no avalamos lo que se diga en el grupo de WhatsApp porque no somos nosotros. Cada uno de lo que diga ahí corre por su cuenta. Y después, te digo, el PowerPoint está implícito en el campus, en los videos que están. Está el WhatsApp, el PowerPoint que pasa y la explicación nuestra, editada, prolijita, cortita, concisa y concreta. Así que si quieren, vayan ahí que está el WhatsApp el PowerPoint con relato y con edición. No solo el PowerPoint que por ahí se queda un poco a pata. Está en el campus. ¿Está? De nada, Celeste. Que dice gracias, que dice perfecto, gracias. Bueno, entonces un mercado atomizado, homogéneo, transparente y libre debería comportarse de la siguiente forma. Miren,
De vuelta, ¿hay que saber hacer el dibujo? No. ¿Pero para qué sirve el dibujo? Para entender rápido de qué estamos hablando. Miren. Bueno, Mario, nos vemos. Gracias por la apreciación de la clase. Miren, supongamos que tenemos el mercado de helados. ¿Qué ponemos en el eje de este? Precio del helado. Y acá en el eje de abscisa, cantidad de helados. Esa función roja que está ahí, como ven, es la demanda de helados. Helados, bajan los precios del helado, queremos comprar más helado. Y esa función que está ahí es la oferta de helado. Aumenta el precio del helado, aumenta la cantidad de helados ofrecida. El equilibrio del mercado va a estar ahí, donde la oferta y la demanda se intersectan. Y eso va a determinar que hay un determinado precio, suponete que es 2 pesos, y una determinada cantidad, 7 helados. Medio barato está el helado, pero bueno, supongo que son $2 para los tiempos de corte. ¿Por qué ese es el equilibrio del mercado? Bueno, ese es el equilibrio del mercado porque ningún otro de los puntos lo es. ¿Qué significa que el precio sea de 2 pesos? Significa que al precio de 2 pesos los consumidores queremos comprar 7 helados. Justo lo que quieren ofrecer los productores para ese precio. O sea que no va a faltar ni va a sobrar helado en esta economía. Se va a producir exactamente lo que los consumidores quieren. ¿Qué pasaría si por una de esas casualidades el precio hubiera sido fijado a 2,50 erróneamente? ¿No? Los empresarios se equivocaron y pusieron un precio de 2,50. Bueno, a un precio de 2,50 nosotros queremos 4 helados. Y los productores producen 10 helados. Conclusión, ¿qué va a pasar? Están produciendo de más. ¿Qué va a pasar con esos helados? Se pierde. Se derriten, nadie los compra. Los tipos gastaron en producir helados que nadie va a comprar. ¿Se entiende? Hay lo que se llama un exceso de oferta. Una clara señal, si sos heladero, de que produjiste 10 helados y te compraron 4, 6 los vas a terminar tirando, todo pérdida. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a hacer 2 cosas. Primero, vas a bajar el precio que pusiste en el cartelito para tratar de vender más y vas a producir un poco menos. Y a medida que eso pase, a medida que el precio baja, si te fijas, la cantidad demandada aumenta paulatinamente hasta llegar a 7 y la cantidad ofrecida disminuye paulatinamente hasta llegar a 7. Cuando el precio sea de 2 pesos, la cantidad ofrecida y demandada llegue a 7, no va a haber exceso de oferta, va a dejar de bajar el precio del helado porque vamos a haber fijado el precio óptimo de equilibrio. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? ¿Qué pasaría al revés? Si el precio hubiera sido menor al de equilibrio. Mirá. Si el heladero hubiera puesto un precio de 1,50, produciría 4 helados, pero vería que vienen a comprarle 10. Entonces, le vende al primero, le vende al segundo, le vende al tercero, le vende al cuarto, y cuando llega la quinta persona dicen, no hay más helado. Bueno, ¿qué pasó acá? Hay más demanda que oferta. Entonces hay un exceso de demanda o una escasez de oferta. Clara señal de que tenés que producir más. Pero para producir más necesito un precio más alto. Correcto. Empieza a aumentar el precio del helado y a medida que el precio del helado es más alto, el productor produce más y los consumidores demandamos menos cantidad. ¿Se entiende? Hasta que el helado llega a un precio de 2 pesos, que es aquel para el cual la cantidad demandada y la cantidad ofrecida coinciden y ya ni sobra ni falta helado. Y estamos en equilibrio, produciendo como sociedad la cantidad justa de helado que queremos comprar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, nos queda un ratito más. Entonces, el precio de equilibrio es aquel para el cual la cantidad demandada y la cantidad ofrecida se igualan. ¿Por qué? Porque si fuera más bajo habría un exceso de demanda y el precio tendería a subir, y si fuera más alto habría un exceso de oferta y el precio tendería a bajar. Cada vez que hay un exceso de demanda, el precio tiende a subir. Cada vez que hay un exceso de oferta, el precio tiende a bajar. ¿Hasta qué? Hasta que se equilibre la oferta y la demanda. ¿Bien? Nacho, levantó la mano. Sí. Dale. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una economía tan fluctuante como la que tenemos nosotros, de que un mes algo es carísimo, otro mes algo es baratísimo, acorde a lo que gana una persona, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los helados. Alguien se puede
comprar tantos helados y el productor puede producir tanto. Si de golpe, por ejemplo, sin saberlo, al hombre le produce de menos o produce de más, sin saber cuántas personas le van a venir. Es medio como una ruleta rusa casi, porque tenés que adivinar. ¿Hay alguna manera de predecir? Bienvenido, Nacho, a los problemas que genera la inflación, y sobre todo la inflación alta, como la que tenemos nosotros. Estamos en un régimen de aumento de precios que ya está anualizado de arriba del 100%. Un 6% de aumento cada mes implica que a fin de año los precios hayan subido 101%. No hay que multiplicar 6 por 72, sino que hay que ir acumulando el 6 sobre el 6 del mes pasado y sobre el 6 del mes anterior. ¿Entienden lo que digo? Claro, de manera exponencial. Exactamente. El problema que está describiendo Nacho es que en un régimen de alta inflación las cosas aumentan todas, pero no aumentan al mismo tiempo. Y entonces se empiezan a alterar los precios relativos. Entonces vos tenés que un mes la carne está muy barata respecto del pescado y de un día para el otro se encareció. O el pollo, o el cerdo, o el helado. Claro, por ejemplo, en este caso de los helados, la crema o la leche que usa para producir, o mismo sea la maquinaria, la heladera que usa, que se calculo que se deben usar heladeras de tamaño industrial, freezer de tamaño industriales, capaz que un mes sale más barato cambiar la heladera o el freezer, y al mes siguiente sale más barato comprar al por mayor, hacerse un stock de crema o de leche, por ejemplo. Claro. Bueno, el problema entonces es que nos altera las decisiones, la inflación, de una manera, no solo las decisiones de compra, porque ya no sabemos qué pasa con los precios relativos, sino las decisiones de producción. Te lo llevo al extremo. Puede ser que un comerciante que cerró por vacaciones gane plata porque el stock de mercadería aumentó un 30%, y puede ser que otro comerciante que siguió abierto y vendió, versus el otro que no vendió nada, y vendió y no aumentó los precios a tiempo, perdió plata, porque cuando fue a reponer valía más caro que el precio al que lo vendió. ¿Entendés? La inflación es terrible, es terrible. Ustedes son jóvenes, yo vengo de un mundo en el que hubo inflación muy alta, y la hiper es una cosa complicada. Y la inflación alta... Usted vivió el 2001. Yo viví no solo el 2001, sino que viví el 85 y viví el 89 y el 90. Pasé por 2 hiperinflaciones y todo lo demás. Entonces, es muy complejo, ¿sí? Es un fenómeno complejo y ese es uno de los costos. Por eso nosotros tenemos que pensar en esto que estamos presentando ahora como en un mundo sin inflación, porque bueno, de otra manera se empiezan a alterar las decisiones. Lo concreto es que todas las decisiones que tomamos en un contexto de inflación alta, terminan siendo malas decisiones. Y tomar malas decisiones, no solo de producción, sino también de consumo, es ser ineficiente en términos de mercado. Y al ser ineficiente perdés recursos. Y al perder recursos producís menos. Y al producir menos tenés menos bienes disponibles. Laura, nos vemos. Y al tener menos bienes disponibles, vivís peor, porque tenés menos nivel de bienestar. ¿Se entiende? ¿Por qué tenés menos nivel de bienestar? Porque bienestar tiene que ver con satisfacer necesidades. Si hay necesidades que quedan insatisfechas porque producís menos, porque producís mal, porque tomás decisiones no óptimas por causa de la inflación, por ejemplo, entonces tenés un problema que además se agrava. Ni que hablar de que si tu salario aumenta 3% y los precios aumentan 8%, sos más pobre que antes. Eso tampoco se los voy a explicar. Bueno, una cosa, un comentario interesante que dice Cristian y Karina es: quiere decir que el precio final siempre lo pone el consumidor de acuerdo a lo que demanda. Bueno, en cierta medida el poder está en manos de los que compran o deciden dejar de comprar. Si uno lo piensa en profundidad, si los mercados funcionan bien, si no hay fallos de mercado, si no hay concentración de mercado, si no hay poder de mercado, hay pocas cosas más democráticas que un sistema capitalista a partir de la formación de los precios, porque vos diciendo que estás dispuesto a pagar 500 mangos un frasco de mermelada, le estás dando señales al tipo que fabrica la mermelada, al que siembra la fruta en el sur y la cosecha, al que siembra la caña de azúcar, la cosecha y fabrica el azúcar que después se junta en una olla con la fruta para hacer la mermelada, un tipo que levanta arena de un río para hacer el vidrio con el que se hace el frasco, alguien que se mete a una mina a sacar hierro para hacer una lata después que se convierte en la tapa del frasco,
que te espera el domingo a la mañana en el supermercado para que compres la mermelada, ¿entienden? O sea, todo eso a partir de la decisión individual de quiero mermelada y voy a pagar lo que sea. Bueno, en ese sentido de democracia estoy hablando. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cambios en esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, y ya con esto vamos redondeando porque no nos queda mucho tiempo, después, bueno, si algún tema quedó pendiente, recuerden que está el foro para que puedan preguntar. ¿Qué pasa si hay un aumento de demanda? Por ejemplo, ¿por qué en el verano aumenta el precio del helado? ¿O podría aumentar el precio del helado? ¿O por qué en la playa el helado es más caro que en el kiosco del barrio? Bueno, podría pasar que ocurra algo que a partir de una situación de equilibrio inicial, digamos, viene una ola de calor no prevista, y entonces las personas desarrollan una necesidad adicional de tomar helado. Se desplaza la demanda hacia la derecha en época de calor. Hay dos con la mano levantada, Nacho y Ariel. No sé si querían decir algo de lo que veníamos hablando antes de seguir con esto. Me había quedado levantada, disculpe. Ah, bien. ¿Y Ariel? No, digo, el helado no es una cosa de que te dé frío o calor, sino que es una sensación de justamente eso, de frío o calor, pero no es que te va a quitar el calor en tomar un helado. No, claramente. Pero digamos, suponete que viene el verano. ¿No te dan más ganas de ir a la heladería a comprarte un heladito? Ariel. La verdad es que sí, es muchísimo más placentero ir y tomarse un helado, por ejemplo, que tomarse un café. Claro, te agarra más ganas. Ariel, decime que sí, no me estropees el ejemplo, te lo pido por favor. Sí. Bien, vamos todavía. Ahora, si no te cambio, mirá, te agarra la ola de calor. Profe, me quedo Escuchá. con el whisky igual, Bueno, sí, está bien. Después, algún día por ahí nos veremos. Cambia cantidad de helado por aire acondicionado. ¿Te gusta más? Viene la ola de calor. O ventiladores. Seamos un poco más volvemos más bajitos. Por ahí los precios de los aire acondicionados son bestiales, ¿viste? Se fueron a la miércoles. Bueno, viene la hora de calor. Y la aumenta instalación ni demanda. te cuento. ¿Le qué? Y la instalación ni te cuento. No, olvídate, eso es de lo que traba todo. Bueno, parece que tenés que llamar a un ingeniero de la NASA para que te instalen el aire acondicionado. Bueno, suponete, Sí, total. suponete que aumenta la demanda de helados o de ventiladores, Ariel, si preferís, para que quede mejor. Entiendo a lo que apuntás, digamos, el helado ya es medio como que pasó de ser un producto de verano y es medio transversal a todo el año, ¿sí? Aumenta la demanda de helados que vienen con un ventilador de regalo. Y entonces la gente quiere comprar más helados. Quiero decir, al precio anterior de 2 pesos, este que está acá, los tipos quieren comprar más helado, ¿verdad? ¿Qué significaría esto? Que hay un exceso de demanda de helados, ¿sí? El tipo va a seguir produciendo, los heladeros van a seguir produciendo 7 y estos van a venir y le van a querer comprar 11. 11 era el número, ¿no? Ponele. Esta escasez de oferta o exceso de demanda va a provocar una cosa muy sencilla. Los heladeros van a empezar a subir el precio y a medida que suben el precio pueden ofrecer más. Pero a medida que eso pasa, la cantidad demandada va a disminuir. ¿Lo ven? Hasta que encontramos el nuevo equilibrio. ¿Qué pasó en el nuevo equilibrio? El precio del helado aumentó a 2,50. Y la cantidad ofrecida y demandada llegó a 10. Un aumento de la demanda, de lo que sea, provoca un aumento en el precio y un aumento en la cantidad ofrecida. ¿Bien? A largo plazo, no los quiero marear, pero piensen en esto. A largo plazo, ¿qué podría pasar? Que alguno diga, mirá qué rentable es el helado, vamos a producir helado, y aumente la oferta de helado, la oferta, se desplace toda la oferta y el precio volviera a bajar. Ejemplo típico en Mar del Plata, che, qué buen negocio las canchas de pádel, todos canchas de pádel, ¿no? Poca cancha de pádel, demanda de pádel, sube el precio, aumenta la cantidad de canchas, baja el precio, baja demasiado, se terminan fundiendo, ¿no? Pollo a la parrilla, viene uno, pone el parripollo. El famoso parripollo, te iba a decir. Aumenta la demanda de pollo a la parrilla, precios empieza a subir porque hay poca oferta, todo es parripollo. El precio termina bajando demasiado porque hay mucha sobreoferta, se funden.
Se funden y se regula. Una vez que se empezaron a fundir, queda la cantidad necesaria. ¿Se entiende, no? Pero, rebobinando. Un aumento de la demanda que se desplaza a la derecha hace aumentar el precio y hace aumentar la cantidad de equilibrio. ¿Bien? ¿Está? Suponete que un golpe de tensión revienta las heladeras de la mitad de heladerías de la ciudad. ¿Qué pasó entonces? ¿O qué pasó? Aumentó el precio de la leche, por lo tanto aumentan los costos. ¿Qué pasa con la oferta a partir del equilibrio inicial? Se reduce. Y una reducción de oferta, ¿qué provoca? Y provoca que la cantidad ofrecida sea menos de 7 a 2 pesos. ¿Entienden? ¿Sí? Como vuelve a haber un exceso de demanda, ¿qué pasa con el precio? Tiende a aumentar hasta que llega a 2 pesos con 50. El precio sube, pero ahora la cantidad final de equilibrio baja a 4. ¿Ven los efectos diferentes que tiene un aumento de la demanda o una reducción de la oferta? ¿Sí? Un aumento de la demanda hace subir el precio y aumentar la cantidad de equilibrio de ese bien. Una reducción de la oferta hace subir el precio y bajar la cantidad de equilibrio de ese bien. ¿Qué pasaría si la oferta hubiera aumentado con el precio del bien? No. Ariel, no te escuché, perdón, repetí. Baja la demanda. No, pará. La demanda queda quieta. Aumenta la oferta. Aparecen nuevas heladerías en el mercado. ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? Disminuye. 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 Y la Porque hay cantidad de más equilibrio, variedad. claro, y la cantidad de equilibrio va a aumentar. ¿Sí? Suponete que mañana dicen que el helado tradicional de crema es cancerígeno. ¿Qué va a pasar con la demanda? Cae. Va a bajar. Y al caer la demanda, ¿qué pasa con el precio? Disminuye muchísimo. Y también cae. Y al disminuir el precio, disminuye la producción de helado. Fíjate cómo la producción se termina ajustando a lo que los consumidores quieren o no quieren comprar o pagar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno. Preguntas. Final, estamos ya en las 2 horas, así que tenemos que ir cerrando. ¿Preguntas adicionales a todo esto que hemos visto? No, está bien, profe. Está bueno lo que explica. A mí me quedó lo del Blue Level, ya dijimos que en otro momento. Sí, en otro momento, a esta hora de la tarde no. Aunque ya el viernes, viste que era de 5 de la tarde, ya por ahí es un buen momento. Tengo que poner unas notas de otra materia, preferiría No, esperar. entonces no, profe. Sí. O sí, capaz que, viste, uno se vuelve bondadoso. Bueno. Esto está quedando grabado, vamos a quedar muy mal. Tengan en cuenta que Pero esto estamos atentos hasta el final. Sí, así que bueno. Sí, total. Recuérdeme que le lleve una botella ¿De para eso? cuando tenga que entregar los trabajos. Te va a salir caro, ¿eh? Profe, entonces la No, clase sí, yo sé que sale caro, pero bueno. La clase del miércoles que viene no tiene como cambio de fecha, sino que se aglutina todo en la próxima clase. Exactamente. Por eso, dudas que vayan teniendo, el foro está siempre abierto. Ya te digo, quisimos hacer esta especial como para no perder el contacto tantas semanas, que justo nos cayeron los feriados en el medio y nos estropearon el bimestre. Pero bueno, el foro sigue estando y vamos a tocar los temas de todas las unidades en la otra clase del miércoles. Así que por ahí va a ser un poco más intensa y menos profunda a la vez. ¿Está? Profe, tengo una pregunta. Dale. Sobre el tema de los excedentes de consumidor y de oferta como medida de bienestar. Sí. Por ese punto. Sí. Bueno, la idea es que el excedente del consumidor surge de la diferencia entre lo que estabas dispuesto a pagar y lo que terminás pagando. Digo, si el precio de mercado de la yerba es de 250, porque hay mucha gente muchos productores y muchos demandantes, pero te cambio la cuenta, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un paquete de yerba, uno solo, ese que vos vas a comprar, si sabés que hay un solo paquete de yerba en el mundo y es el último? Y pues, bastante más de lo que estaría en el supermercado. Bastante más que 250 pesos, ¿no? Claro. Bien. Bueno. La diferencia entre eso que estarías dispuesto a pagar y lo que efectivamente pagás es excedente del consumidor. Quiero decir,
todo lo que queda por acá arriba, mirá. Vamos a volver al grafiquito de mercado rápidamente, antes de irnos. Así peladito. Todo lo que está por acá, entre lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan, es el excedente del consumidor. Y todo lo que el productor recibe, porque recibe 2 pesos por cada unidad, aunque por la primera estaba dispuesto a recibir menos, por la segunda estaba dispuesto a recibir menos que 2 pesos, pero más que la primera, y así. Todo esto se llama excedente del productor. ¿Está bien? ¿Sí? La suma del excedente del consumidor y del excedente del productor, que sería todo este triángulo que marcamos acá, todo este, bueno, más o menos, ¿no? Todo esto, digamos, eso sería el excedente total del mercado. Ahora, ¿qué ocurre si un mercado, en vez de ser de competencia perfecta como este y llegar hasta 7 unidades, tuviera algún problema, algún fallo de mercado, como por ejemplo tienen los mercados concentrados, donde puede haber un oligopolio o puede haber un monopolio? La consecuencia de esos mercados, nosotros no lo vemos tanto en profundidad, más allá de estudiar un poquito los supuestos, sería que, por ejemplo, se produzca menos. La conclusión es que se va a producir menos en un monopolio o en un oligopolio que en la competencia perfecta. El hecho de cortar ahí hace que se produzca menos socialmente y que se pierda toda esta superficie digamos, de excedente que antes había. ¿Se entiende por qué? Porque ahora los consumidores no van a pagar 2 pesos, van a pagar 3 pesos. Y van a perder todo este excedente más todo esto, porque parte de ese excedente va a pasar a los productores, pero parte del excedente de los productores también se va a perder. Cuando los mercados no son perfectos, se pierde excedente. Y perder excedente es perder eficiencia, porque la sociedad deja de hacer lo mejor que podía hacer, que era producir 7 helados a 2 pesos cada uno. Ahora va a producir 5 helados, va a producir menos, y encima lo va a producir más caro. ¿Está bien? En este sentido es que decimos que el excedente puede ser una medida del bienestar y o de la eficiencia que puede tener la economía o un mercado concreto en la economía. No sé si contesté acabadamente la pregunta, pero viene un poco por ese lado. ¿Sí? Básicamente, si se pierde el equilibrio, se pierde la eficiencia, sería. No si se pierde el equilibrio, si el equilibrio está en otro lugar. Porque cuando tenés un monopolio... Es otro tipo de equilibrio. El equilibrio está en otro lado. ¿Sí? El monopolio tiene un margen diferente, cobra un precio más alto que el costo de producir, y entonces aparece la ineficiencia. A veces esa ineficiencia es necesaria porque el hecho de tener una idea brillante y tenerla vos solo por un rato, hace que te apropies de esas ganancias de monopolio extraordinarias, que por ahí después desaparecen cuando aparece la competencia, pero tiene que ver con, de alguna manera, proteger esa idea innovadora y ser el estímulo para que aparezcan innovadores y emprendedores en el mercado que por un ratito, aunque sea chiquitito, se van a quedar con ese plus de beneficio. No es un pecado del monopolio, es una consecuencia de una estructura determinada de mercado, hay mucha tela para cortar en esto, pero sí sepamos que la idea es decir que cuanto más cerca de la competencia esté un mercado, más eficiente va a ser, más bajos van a ser los precios. Acá hay una idea por ahí instalada de que la inflación es producto de la existencia de oligopolios y de monopolios, y hay que diferenciar el problema. La inflación es un fenómeno monetario, es un problema en la moneda, que se degrada, pierde valor, va desapareciendo. Que haya concentración de mercado explica que los precios sean más altos de lo que deberían ser. Y es deseable que eso no ocurra y que haya competencia, porque eso permite aumentar la producción y bajar los precios. Pero no necesariamente es la causa de que los precios aumenten. O sea, la inflación es el aumento de los precios de todos, significativamente y generalizadamente. Pero eso no se explica por la presencia de monopolios, que solo explicaría la existencia de precios más altos de lo que deberían ser. Son dos fenómenos diferentes. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí?
Ya profundizaremos más adelante, pero quedémonos con esta parte de que los fallos de mercado hacen que los precios sean más altos y la producción sea más baja y por lo tanto sean menos eficientes. Sí, Jorge, pregunta antes de irnos. Sí, lo último, profesor, no me quedó claro el tema de la elasticidad y la inelasticidad. Sí, bueno, cuando la demanda es... ¿Entendiste que la elasticidad es una medida de la reacción de la cantidad demandada al precio? ¿Sí? Sí. El precio aumenta, suponete un 5%, la cantidad demandada va a caer. ¿Cuánto va a caer? Si cae más de un 5%, la demanda es elástica, porque la cantidad demandada reacciona mucho. Mucho más que el precio, que fue lo que disparó la reacción. Ahora, si reacciona poquito, y estoy haciendo un gesto así de no se estira, perdón. Bandita elástica. Muy elástica, poco elástica. ¿Sí? Si se estira poco, si reacciona poco, no es elástica. Si reacciona mucho, es más elástica. Lo mismo pasa con la cantidad. Si la cantidad reacciona proporcionalmente más que el precio, por ejemplo, el precio aumentó 5%, cantidad bajó 10%, la demanda es elástica en ese punto. Si la cantidad reaccionara menos, diríamos que es inelástica. ¿Cuándo? Cuando la variación porcentual de la cantidad es menor que la variación del precio. Si el precio subió 10% y la cantidad bajó solo un 3%, entonces es inelástica. ¿Por qué? Porque la cantidad reacciona poco en relación con el precio. ¿Está bien? ¿Quedó más claro? ¿Cantidad de producción o cantidad de venta? Cantidad, depende de dónde lo mirás. Si mirás la elasticidad de la oferta, es cantidad de producción ofrecida. Si lo mirás como elasticidad de demanda, es cantidad que voy a querer demandar ante un cambio en el precio. ¿Está bien? Ah, está bien. Listo. La elasticidad, vino bien la pregunta, la elasticidad se mide en la demanda o en la oferta. ¿Está? Ah, está bien. Ah, listo, listo. Ahí está. Bárbaro. Gracias. Bueno. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima. Ya recuerden que vamos en los 3 turnos, mañana, media mañana y tarde noche, presencial, como siempre, y avanzamos el miércoles, sería el miércoles 25, 31 ¿cae? No, primero ya, 1 de junio. 1 de junio, el día de la final de la Champions. Exacto. No, el día de la final de Argentina-Italia. ¿Está? Así que si alguno quiere ver partidos, por ahí se le va a complicar. Pero creo que no. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Nos vemos la próxima? Dale, genial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.